Hola a todos, esta es clase del lunes 4 de mayo y en ella pues vamos a ver un poquito de lo que voy a escribir ahora. Lo voy a escribir en letra muy grande para que lo veáis. Formulación inorgánica. ¿Vale? Este es el título de la clase. También lo voy a subrayar y lo voy a poner incluso más grande para que se vea bien. No me gusta así. Bueno, sí, lo vamos a dejar así. Formulación inorgánica. Bien. Como veis, vamos a volver al tamaño normal. Como veis, la formulación inorgánica, esto consiste en una serie de reglas por las que se escriben las fórmulas de las sustancias puras y también se nombran las fórmulas. Es decir, dado un nombre podemos escribir la fórmula y dada una fórmula podemos escribir el nombre, ¿vale? Es viceversa, ¿de acuerdo? Bien. Para empezar, reglas muy simples, ¿no? Sustancias atómicas. Se escribe el símbolo del elemento. Por ejemplo, hierro, Fe. Sodio, Na. Sodio, Na, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Etc. Son sustancias que se presentan en forma atómica y solo se escriben como los átomos, como dijimos en la clase anterior. Sustancias moleculares elementales. Las sustancias moleculares elementales, las que vamos a usar nosotros, son nitrógeno, N2, oxígeno, O2. Elementos del grupo 17, todos
con subíndice 2, ¿vale? Es decir, serían flúor 2, cloro 2, bromo 2, yodo 2. Hay algunas, como ya os puse, el ozono, pero esas son especiales, es decir, vamos aquí a lo más normal y lo más común, porque normalmente vamos a formular compuestos que abundan en la naturaleza, o sustancias que abundan en la naturaleza, ¿vale? Esto sería respecto a sustancias elementales. Los compuestos tienen sus reglas y tienen sus clases, ¿de acuerdo? Para ello, pues, voy a abrir aquí la tabla periódica para que la veáis y a partir de aquí vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Bien, en la página 220 del libro tenéis un cuadro resumen con cada elemento y unos números que se llaman números de oxidación. Estos números representan los electrones que comparten con otro elemento para enlazar y formar compuestos. Punto. El signo representa la tendencia electronegativa o lo contrario. Enlazar aquí. O lo contrario. Bien, la electronegatividad ya os lo comenté en el vídeo anterior, que era esa tendencia a admitir electrones y la contraria era desprenderse de electrones, ¿vale? Entonces, si os fijáis en la página 220, ahora abrís el libro por la página 220 y ahí hay muchos elementos, pero me gustaría destacar los siguientes. Si os fijáis, en esta columna de aquí, la primera, desde el litio al francio actúan con +1. ¿Por qué? Porque les sobra un electrón. Ya os expliqué según la estructura electrónica y por eso es +1. Es decir, tienen tendencia a desprenderse de ese electrón. El hidrógeno tiene +1, -1 porque el hidrógeno tiene una electronegatividad que se le coloca más o menos por aquí, ¿vale? Entre el carbono y el nitrógeno, pero se coloca aquí por su estructura electrónica. Bien, respecto a la electronegatividad, también esto es relativo. Depende de con quién te enfrentes.
Pues si tú haces un pulso y están los dos iguales, pues que son dos clones, ¿vale? O sea, tendrían que ser dos exactamente iguales. De ahí lo del Cl2, F2, O2, N2, que enlazan compartiendo electrones 50-50, que también lo vimos la otra vez. Pero en el momento que se juntan dos elementos, pues uno es más electronegativo que otro. Lo que pasa es que ahí se agrupan por zonas. Por lo tanto, a nosotros lo que nos interesa es que el hidrógeno pueda actuar con -1 o con +1. Si el hidrógeno se enfrenta con estos, con los no metales puros, va a actuar con +1 y él con el resto con -1, ¿vale? Dependiendo. Pero me interesa litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. +1. Aquí +2. Olvidaos del signo, ¿vale? Bueno, no olvidéis del signo. Ahora, aquí, de todos los de en medio, si os fijáis, nombra varios, empezando por el cromo. El cromo tiene varios números, el manganeso tiene varios números, el hierro tiene 2, el cobalto 2, el níquel 2, el cobre también tiene otros 2. Veis que van variando dependiendo de su estructura electrónica. ¿Por qué? Porque es así. Ya lo explicaré el año que viene. Después vamos al zinc, el cadmio, la plata, el paladio, el platino, el oro y el mercurio. ¿Veis? Después, aquí, veis que el boro puede actuar con negativo o positivo, dependiendo también con quién se relacione, pero después aluminio, galio, indio, talio actúan con +3 y el talio con +1, pero el talio es un elemento raro, es decir, indio, galio y aluminio +3. Y después, aquí tenéis ya -4, +2, +4, todos igual, ¿vale? Salvo el estaño, que ya el estaño y el plomo, que no actúa con negativo. Eso es por su configuración electrónica, ¿vale? Por la estructura de todos los electrones en las capas y en los orbitales que vimos, ¿vale? Después, el nitrógeno tiene negativo y también todo esto tiene -3. Si os dais cuenta, los que tienen menos es sobre todo a partir de aquí, porque le faltan 4 para adquirir estructura de gas noble. A esto le faltan 3, a esto le faltan 2 y a esto le faltan 1, por lo tanto captan los electrones. Pero eso es relativo, pero depende. También el carbono o el nitrógeno pueden actuar con positivo, dependiendo de a quién se enfrenten, ¿vale? Entonces el oxígeno, ahí pone -2, -1. El -1 no existe. El oxígeno solo actúa con -2. En todo caso, puede actuar con otra que no ha lugar en este curso, ¿vale? Y después veis el azufre -2, selenio -2, teluro -2, ¿vale? Y el polonio veis que ni lo tocan. Y después el lactato tampoco lo tocan, y aquí veis que -1, -1, -1, -1, pero también positivo. Los dos únicos que no tienen positivos son el flúor y el oxígeno, que son los dos más electronegativos. Recordad que el flúor era el más electronegativo, por lo tanto el que más número negativo de oxidación va a tener al combinarse con otro, es decir, porque tira más del electrón que él comparte el otro, y el oxígeno, ¿vale? El número es el número de grupos o el número de electrones que le faltan para tener 8 en su última capa. El hidrógeno, como le falta 1 nada más, pues puede actuar con -1 o con +1. El hecho de que actúa con +1 es porque al hidrógeno, al quitarle 1, le queda el núcleo, que es un protón, y eso es extremadamente estable, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué os enseño esto? Para que veáis la cantidad de posibilidades que hay. Y esas posibilidades, los elementos que más abundan, porque después en el tema tenéis, después de la tabla periódica tenéis una descripción enorme de los elementos más abundantes en la corteza de la Tierra, los compuestos, para lo que sirven, vamos. Eso
en memoria y no es cuestión de enseñarlo aquí, ¿vale? Si tenéis alguna curiosidad me la podéis preguntar por el correo electrónico, ¿de acuerdo? Así que lo que más me interesa a mí es hablar de los elementos más abundantes, que son los que señala aquí. ¿Y por qué son abundantes? Diréis, ¿por qué el hierro sí y el rutenio no? ¿El rutenio lo pone? No, porque el rutenio es muy poco. Entonces hace mención a los elementos más abundantes en las cortezas terrestres. Y a veces se comportan de distinta manera. ¿Para qué? Para tener más posibilidades de formar compuestos, ¿vale? Porque el hierro no está en la naturaleza como hierro solo, sino que está formando minerales como el sulfuro de hierro, que es donde existe el hierro, es decir, sustancias minerales, y de ahí se extraen los metales. Si os dais cuenta, los metales, la mayoría de estos, que son estos, ¿no? Todos estos de aquí, los metaloides, actúan con número positivo, y son los no metales los que actúan con número negativo. ¿De acuerdo? Bien. Si os dais cuenta, cuanto más tengan, más abundante va a ser. El manganeso tiene un montón de números y, por supuesto, el manganeso forma un montón de compuestos. Cuanto más números tenga, más posibilidades de combinación tiene. Es como si tuviese, pues, está más adaptado, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Tampoco me voy a meter mucho en esto, ¿vale? Pasamos al documento. ¿Qué es esto? Bien. Un concepto, que es el que me interesa a mí, es el valor absoluto del número de oxidación, es decir, el número sin signo se llama valencia y me indica cuántos electrones comparte el elemento con el otro u otros para formar un compuesto. ¿Vale? Esto es lo que me interesa, la valencia. ¿Cuántos electrones comparte el elemento con el otro u otro para formar un compuesto? Esto es lo más importante, porque a la hora de las reglas de formulación vamos a establecer una serie de compuestos. Ahí lo tenéis, la valencia, el número de oxidación, tal, compuestos binarios, etcétera, etcétera. Los compuestos binarios son lo que voy a explicar ahora, y dentro de los compuestos binarios, según el jefe es el más electronegativo, el que da el nombre, ¿vale? Por lo tanto, solo vamos a ver compuestos binarios que están formados por dos elementos distintos, ¿vale? Y a la hora de ver cómo se formula y cómo se nombra, pues vamos a ir viendo. Y cada tipo de compuesto, en función del más electronegativo, va a recibir el nombre, ¿vale? Entonces, hay varias nomenclaturas, pero vamos a usar solo una. En la página 222
En la página 222 indica cómo se nombra antes que esto. Bien. La fórmula de un compuesto binario se escribe siguiendo estas reglas. Primera, el elemento más electronegativo a la derecha y el otro a la izquierda. Punto. Y 2. Son solo 2. Poniendo en cada símbolo las valencias intercambiadas. ¿Vale? Y tercero, si se puede simplificar, se hace. Esto va entre comillas porque realmente no es así, pero a efectos prácticos nosotros en tercero de eso lo vamos a hacer. ¿Vale? Ejemplos. Ejemplos. Por ejemplo, fijaros, el flúor con el sodio, ¿qué formarán? Fijaos, ¿cuál es el más electronegativo? El flúor. Pues el flúor se escribe a la derecha y el sodio a la izquierda. Pues sería Na. Y ahora no se pone espacio. F. Pero voy a ponerlo más grande para que lo veáis. El flúor con el sodio. Na. Na y voy a poner F. Bien. Aquí iría la valencia del flúor, que es 1. Yo digo que es la valencia, no prescindimos del signo, no nos importa el signo. El signo lo que me importa es para ponerlo a la derecha, ¿vale? Entonces, la valencia del flúor, ¿cuál es? 1. ¿Y cuál es la valencia del sodio? 1 también. Que no se ponen, ¿vale? No se pone, el 1 no se pone porque la valencia lo que me indica es el número de átomos que forman el compuesto. Entonces, o como se puede simplificar, simplificamos por 1, bueno, 1 entre 1, y ya está. Y quedaría NaF, ¿vale? Bien. Otro ejemplo. El oxígeno con el calcio.
¿Vale? Bien. Pues ahora volvemos al tamaño 24. ¿Cuál es más electronegativo? El oxígeno, pero a la derecha, y el calcio a la izquierda. Entonces ponemos CaO. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? 2. Pues entonces la valencia del oxígeno se pone aquí. Perdonadme, se pone aquí y se le pone 2. Y la valencia del calcio también es 2. ¿Veis? Aquí sí se puede simplificar, porque esto me indica que hay 2 átomos de calcio con 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, si hay 2 con 2, la relación mínima sería 1 con 1. Entonces se escribe así. Perdonadme. Se escribiría así. CaO. ¿Veis? Aquí se simplifica. Y así todos los compuestos binarios, ¿vale? En función del elemento más electronegativo, se nombra el tipo de compuesto, ¿vale? Que eso lo veremos, ¿de acuerdo? Pero en principio vamos a formular, ¿de acuerdo? Vamos a formular. Pero claro, para formular también hay que saber el nombre, porque es que esto es una cosa y otra. Yo cuando paso lista asocio nombre con cara, ¿vale? Nombre sin cara, si falta, pues a los asentistas no sé quiénes son. Los que no han venido nunca no sé quiénes son, puesto que no les pongo cara. Ahora sí sé sus nombres, ¿vale? Por lo tanto, también hay que nombrar, ¿vale? El ejercicio de nombrar es la nomenclatura. Reglas para nombrar los compuestos. Las reglas para nombrar los compuestos son muy sencillas, ¿vale? Y hay varios tipos de nomenclatura, pero solo vamos a usar una, que es la nomenclatura de composición. Composición, porque es la más sencilla y la más nomenclatura de composición, que es la más sencilla, que la tenéis en la página 222. Bien, los tipos de compuestos. Tipos de compuestos. Combinaciones con oxígeno se llaman óxidos, ¿vale? Esto sería lo normal, excepto con los elementos del grupo 17, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es importante, por eso lo he puesto en mayúscula. Combinaciones
con otros elementos, como veis, se añade, se forma el nombre del compuesto con la raíz o lexema del nombre del elemento más electronegativo y se le añade el sufijo o morfema uro, ¿vale? Así tendremos fluoruros, cloruros, bromuros, ioduros, sulfuros, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Para indicar los subíndices se... ¡Oh! Corrige, corrige. Se usan los prefijos digitales, ¿no? Tal como viene en la página 222, ¿vale? Pues di para 2, tri para 3, mono, que el mono normalmente no se usa, pero si se pone no sobra, pues está bien hecho. Lo que pasa es que cada vez que avancéis más, pues veréis que el mono se usa menos. Es decir, quien usa menos mono es que sabe más, ¿vale? Los monos son como ayudantes de última hora, por decirlo de alguna manera. Sobre todo los monos de Gibraltar, ¿vale? Bien, con esto, para los compuestos binarios, tenemos mucho ya aprendido, ¿de acuerdo? Algunos tienen nombres especiales, pues por ejemplo, H2O es una combinación con oxígeno, pero no se llama oxígeno de dihidrógeno, se llama agua. Esos tienen unas de estas especiales, ¿no? Entonces, para ya poneros alguna tarea, os voy a poner aquí, indicar la tarea, y lo voy a poner en grande, muy grande. A ver, para que me la hagáis, ¿vale? Tarea. Solo la nomenclatura de composición, es decir, la primera columna, ¿vale? Tarea. Ejercicios 3 y 4.
de la página 223. Vamos a empezar con las combinaciones del hidrógeno. Repito. Tarea negrita y subrayado, ¿vale? Ejercicios 3 y 4 de la página 223. Fecha de entrega. Lunes 11 de mayo. Forma. En Moodle. Y lo pongo en Moodle, ¿por qué? Porque en Moodle la puedo poner por grupo. Si la pongo, como esto es para todo tercero, si la pongo por correo electrónico me ha mandado un montón de correos. Entonces en Moodle la tengo por orden alfabético y todo eso. Yo la voy a poner ahora en Moodle, ¿vale? Bien. ¿Ok? Con esto creo que tenemos suficiente por hoy. Vais a ver como el primer ensayo cuesta un poco, pero después no será más fácil. Vuelvo a la tabla periódica para volver a explicar por qué el hidrógeno se pone a la derecha. Porque aunque el hidrógeno esté aquí, ¿lo veis o no? Con el cursor, hidrógeno, pero su electronegatividad, si lo veis aquí, electronegativity 2,2 en la escala de Pauling, si veis, por ejemplo, con el litio, la electronegatividad es 0,98 y con el boro, la electronegatividad es 2,04, es decir, el hidrógeno es 2,22, el boro es 2,04, ya el carbono es 2,55. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir cerrando. Que el hidrógeno, por electronegatividad, tendría que estar entre el boro y el carbono. Es decir, con el hidrógeno, con todos los elementos, es un elemento que es más electronegativo que los del grupo 1, los del grupo 2, incluso que los del grupo 3. Por lo tanto, por eso en las combinaciones del hidrógeno, que se llama hidruro, ¿vale? Que lo tenéis ahí. Y solo la columna de la nomenclatura de composición, que es la más intuitiva, la más digital, con di, tri, ta, lo miráis, ahí tenéis un ejemplo y tal. Por eso el hidrógeno, los hidruros se pone a la derecha, porque es más electronegativo que los elementos que se ponen a la izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Cierro la tabla periódica. Me quedo con esto. Y ahora en Moodle iré poniendo la tarea para el lunes 11 de mayo en Moodle y me la entregáis, la hacéis en Moodle por grupos, la voy a poner. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Espero que estéis bien. Fuerza, que ya queda menos. Y esto hay que tener mucha paciencia y tener mucho cuidado, por favor, con las medidas de precaución. Mucho cuidado, que aunque aquí haya pocos casos, eso no quiere decir que hay pocos casos porque nos encerramos a tiempo y si hubiésemos estado en la calle a lo mejor habría más casos. Por favor, haced caso a las medidas de precaución, sobre todo la distancia de seguridad. Sobre todo la distancia de seguridad. Si vais a la calle a pasear, es preferible pasear al lado o correr al lado que detrás. Y, como siempre, con la protección adecuada, la mascarilla. Y lavar mucho las manos. Es preferible lavarse las manos a usar guantes. ¿De acuerdo?
Hacedme caso, que sabéis que yo sé de esto. Un poquito. Bueno, pues venga, mandadme la tarea, os lo recordaré, haré un vídeo recordatorio simplemente para eso. Toda la gente que le diga, oye, Juan Antonio ha colgado un vídeo que ha mandado tarea y os lo vais pasando, ¿de acuerdo? Venga, un saludo y hasta luego.